Reciban un cordial y fraternal saludo a todas las amigas, los amigos que se conectan a nuestro canal. En esta oportunidad, en nuestro curso de autoliberación espiritual, vamos a conversar sobre un tema extremadamente controversial, polémico, delicado, en muchísimas ocasiones para la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que viven dentro del mundo espiritual. Para algunos quizás es muy fácil tocarlo, para otros es extremadamente difícil hablar sobre estos temas. Sin embargo, en esta ocasión, siempre con infinito respeto, con la mayor ecuanimidad, el mayor de los equilibrios, vamos a conversar, repito, sobre uno de los temas más polémicos, delicados, controversiales que hoy por hoy existe dentro del mundo espiritual. Como ahorita explicábamos, sin duda alguna, para algunas personas se van hacia los extremos, bien sea de lo fácil o de lo difícil a la hora de hablar, de conversar sobre el mismo. Sin embargo, en esta ocasión nosotros vamos a hablar de acuerdo a las enseñanzas de los grandes maestros de la bendita logia blanca, de acuerdo a las enseñanzas de los grandes seres de luz y obviamente, de acuerdo a lo que es el sentido común. ¿Será que los homosexuales entran al reino de los cielos? Un tema, sin duda alguna, que ha tenido cualquier cantidad de debates y de interpretaciones, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista ético, moral, y para algunas personas, incluso desde un punto de vista social, y que a los más puritanos les escandaliza y a los más libertinos, utilicemos, valga el término que acabo de nombrar, pues sin duda alguna les da absolutamente igual si se habla o si no se habla sobre este tema. Antes de comenzar, como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a apoyar la difusión del mismo a través de un valiosísimo like y también te invitamos a que nos ayudes a compartir nuestras enseñanzas con tus seres queridos, amistades y allegados. Bien, desde un punto de vista estrictamente bíblico, espiritual, si nosotros nos vamos al libro de Timoteo, al primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, reza lo siguiente: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, óigase bien, la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes. La ley fue dada para los transgresores y los desobedientes. Además de ello, la ley fue dada para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos. La ley fue dada para los parricidas y matricidas, para los homicidas, perdón, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y para los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Démonos cuenta que estos dos versículos del capítulo primero, del primer libro de Timoteo, pues nos explica de que la ley de Dios, que las leyes divinas, de manera especial, fueron dictadas, fueron entregadas, eso como una ley, como una ordenanza, como una forma de regular la conducta simplemente de las personas que estaban en contra de Dios y que en este caso, digamos que andaban por mal camino, andaban por un camino que no es el mejor visto ante los ojos del Padre Celestial. Eso es lo primerito que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenerlo bien claro. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Levítico, fíjate que dice algo muy puntual en el capítulo 18, versículo 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación.
todos nosotros, o por lo menos la inmensa mayoría de nosotros sabemos, conocemos el libro de Levítico, igual que el Deuteronomio, entre otros, son libros que hablan de manera especial sobre leyes, ¿verdad? Sobre normas de conducta, sobre ordenanzas que precisamente vienen a regular la actividad del hombre, la actividad de la mujer, para que la misma esté en mayor armonía, digamos, con los desideratos cósmicos, con los desideratos divinos, con los desideratos del universo, incluso de la misma naturaleza. Entonces, ahí vemos en el libro de Levítico de manera muy puntual esto. No te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Porque esto es abominación. Yo les voy a confesar algo, y oiga muy bien, para que no se prestan malas interpretaciones. Confieso en el nombre del Cristo, delante de todo el que sigue estas enseñanzas, ¿verdad? Lo confieso, que hubo un momento de mi vida, un momento de mi propio proceso, ¿verdad? De mi propia existencia, movido por los prejuicios, movido por los conceptos, digamos, a veces hasta por las enseñanzas, no solamente de la familia, sino también de la sociedad, y en un instante también motivado, digamos, por el fanatismo religioso, porque no me he escapado, en algún momento de mi vida fui un fanático religioso, sin duda alguna. Lo estoy confesando, estoy hablando de cosas del pasado, oiga bien, lo digo por segunda vez, escuche bien para no tener malas interpretaciones. Hubo, estoy hablando en pasado, un momento de mi vida en el cual no solamente sentía una gran repulsión hacia todos los homosexuales, sean hombres o sean mujeres, lo estoy confesando en un instante de mi vida, sino que esa repulsión llegó hasta el extremo del odio. Y es verdad, porque las sociedades y muchísimos aspectos, incluso desde el punto de vista espiritual, entre comillas, nos educan hacia a tener que desarrollar este tipo de emociones terriblemente demoníacas, espantosamente negativas. Pero repito, fue un instante de mi vida, de mi adolescencia, de mi juventud, por diferentes causas que no vale la pena recordar. Pero hubo un instante en el cual desarrollé este tipo de sentimiento. Con el tiempo, con la madurez, en todo sentido, pues no es que uno termine compartiendo cierto estilo de vida, de ninguna manera, sino que uno termina es respetando. Entiéndase que una cosa es respetar y otra cosa es compartir. Llega un instante en el cual uno comprende, porque a veces entendemos pero no comprendemos. Uno comprende desde lo más profundo de su corazón, no solamente desde el punto de vista intelectual, que hay que respetar el espacio de cada cual, que hay que respetar el proceso de cada quien, que hay que respetar incluso la circunstancia de vida de cada individuo, sea hombre, sea mujer. Entonces todo radica en el respeto. Todo radica en el respeto. Y algo que me hizo mucho daño, que le hizo mucho daño no solamente a mi corazón, sino a mi conciencia, fue el fanatismo espiritual, el fanatismo religioso, que gracias al Padre Celestial hubo un momento en el cual uno como que va pasando esa página. Y una de las cosas más importantes que debemos entender nosotros, los seres humanos, además del respeto, es que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso a mí me costó mucho entenderlo. Él dijo eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hubo un instante en el cual entendí que allí donde hay vida, de una u otra manera, como realmente les confieso que no lo sé, ¿cómo no lo sé? Lo que sí es cierto es que allí donde haya vida, hay una expresión, hay una partícula, hay una manifestación del Cristo universal y cósmico. Sea, digamos, simplemente en el agua, fíjate, allá hay vida porque nos permite tener vida, en un árbol, en un animalito X, e incluso
en nosotros los seres humanos, independientemente de la condición social, económica, política, religiosa e incluso sin importar el estilo de vida que nosotros tengamos. Donde haya vida, en un sentido o en otro, en mayor o en menor nivel, siempre va a haber una manifestación del Cristo. Ahora bien, hecha esta aclaratoria, vamos a ver qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras, qué es lo que dicen los grandes maestros y qué opciones tienen las personas que han invertido su naturaleza sexual. Eso es importante. Así como hay que ser sincero, y estoy hablando de lo más profundo de mi corazón, ¿verdad? De pronto con la madurez que nos da los años, que nos da el tiempo, que nos da la experiencia, pero también es importante que tengamos cosas muy puntuales para que no nos vayamos a los extremos, para que no nos vayamos a los extremos, siempre manteniendo la ecuanimidad, el equilibrio, ¿verdad? Y la transparencia y fidelidad en las enseñanzas crísticas. Nos dicen los grandes maestros de la luz, los grandes iniciados, esos seres que han venido a iluminar nuestro planeta con sus enseñanzas, que los viciosos sexuales, aquí es bueno señalarlo con unas buenas comillas, los viciosos sexuales normalmente retornan con un cuerpo vital manifiestamente degenerado, indebidamente polarizado, lo cual da base a cuerpos o vehículos físicos homosexuales. Lo que estoy diciendo sé que va a resultar para algunas personas completamente, a ver, oscuro. Es decir, que no lo pueden entender porque no tienen la preparación. En nuestro curso de autoliberación espiritual, por ejemplo, nosotros hablamos de la anatomía oculta del hombre, hemos hablado sobre lo que es la reencarnación, el retorno, la recurrencia, como leyes mecánicas de la naturaleza. Y dentro de esas leyes mecánicas de la naturaleza, así como en una ocasión dijo nuestro Señor Jesucristo, en lo que estaba por allí Juan el Bautista, le dijo a sus discípulos, ese es el Elías que habría de venir. Y fíjate, estaba hablando de una reencarnación, diciendo, en pocas palabras, que Juan el Bautista era la encarnación o la reencarnación del mismísimo Elías. Esto es para poner solamente un ejemplo. En nuestros estudios, nosotros entregamos no solamente desde el punto de vista teórico, sino también prácticas para que las personas puedan comprobar y no que quede como un cuentico de camino de que sí existe vida más allá de la vida, de que no existe la muerte como tal, como nos la han descrito a nosotros, sino que existe la desencarnación. Y así como existe la desencarnación, también existe la reencarnación. Y nosotros los seres humanos comunes y silvestres, bueno, ya no es la reencarnación, sino el retorno. Desde ese punto de vista del transmigrar de las almas, y de acuerdo a las leyes mecánicas de la naturaleza, un hombre o una mujer que ha abusado del sexo y que ha hecho del mismo un vicio, que ha hecho del mismo un vicio, eso le genera un karma. Voy a poner un ejemplo. Un hombre heterosexual que goza burlándose de la jovencita, incluso deflorando jovencita, pitándoles pajaritos en el aire, y así tiene cientos de amores. Llega un momento en el cual, por ese abuso sexual, llega el instante en el cual degenera, simplemente degenera y tiene que pagar sus karmas. Una persona que a lo mejor no es tan adúltera, porque cuando alguien tiene tantas y tantas parejas, se convierte en adúltero, no solamente un hombre como una mujer, sino que también eso aplica para las mujeres. Ese abuso, así seamos heterosexuales, en el caso de los caballeros, de nosotros los caballeros, en el caso de las damas, ese abuso se convierte en un vicio sexual. Eso es por poner un ejemplo de cientos de casos diferentes que pueden llevar al ser humano a degenerar desde el punto de vista sexual, no por el uso, repito, por el abuso de nuestra sexualidad. Y como todo en este caso está regido por la ley de causa y efecto, este abuso, repito por cuarta, quinta vez,
desde un punto de vista de la ciencia trascendental, espiritual, oculta, esto da paso a que el ser humano que abusó del sexo genere un karma. ¿Ves? Genere un karma. Y ese karma es que haya una polarización indebida de sus cuerpos vitales, y por eso es que hay personas que nacen de pronto con un cuerpo físico aparentemente masculino, pero dentro está una persona muy femenina atrapada, por decirlo en términos coloquiales, porque eso de que el gen homosexual, eso no existe, eso es mentira. Estudiamos y estudiamos el caso y resulta que no aparece el gen homosexual. ¿Eh? Solamente existen cromosomas masculinos y los femeninos, hablando de cromosomas, perdón. Que existen polarizaciones energéticas, existen inclinaciones emocionales, psicoemocionales. Esa es otra cosa. Y que tiene mucho que ver con la conducta que nosotros hemos tenido en vidas pasadas. Yo sé que este es un tema que desde un punto de vista espiritual muchos van a decir, mira, pero exactamente eso, búscamelo en la Biblia, o búscamelo en el Corán, o búscamelo en el Bhagavad Gita, o en tales o cuales libros sagrados, etcétera, etcétera. Por eso que en nuestros estudios tenemos que comprobar y damos práctica para que la persona no se crea ningún cuento, sino que lo pueda comprobar. Lo cierto del caso es que una de las consecuencias del abuso sexual es eso. Fíjate que hay personas que hemos conocido casos de caballeros que han estado con tantas, pero tantas mujeres, se han burlado de tantas mujeres que llega un instante en el cual que ya no sienten satisfacción. Incluso se aburren de las damas. Y dentro de ese exceso comienzan a buscar otras opciones que le permita seguir teniendo placer, seguir alimentando su propia pasión. Esto es por poner un ejemplo, porque existen, y no es el tema de cuáles son las causas por las cuales una persona se convierte en un invertido sexual, y perdona que utilice este tipo de términos. Ahora, pero estrictamente desde un punto de vista esotérico, ocultista, iniciático, espiritual, la homosexualidad y el lesbianismo, cuando hablamos de homosexualidad hablamos de los bisexuales, hablamos de los transgéneros, como le dicen ahorita, antiguamente le llamaban transformistas en mi pueblo. Bueno, esto es el resultado karmático del abuso sexual en pasadas existencias. Cuando simplemente le dimos todo ese desenfreno a lo que es nuestra pasión carnal. Y desde el punto de vista, oígame bien, estrictamente espiritual, es conocida como infrasexualidad. ¿Por qué? Porque se sale de los parámetros que ha dictado la bendita madre naturaleza y que incluso ha dictado el Padre Celestial. Bien, si nosotros nos vamos al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, en capítulo 14, 24, dice lo siguiente: hubo también sodomitas en la tierra que hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Fíjate que ahora en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, de hecho, hay varios versículos en el primer libro de Reyes que nos habla, incluso algunas escenas realmente dantescas en cuanto a lo que es la discriminación, porque incluso habla de ejecución de personas que practicaban la sodomía. Terrible, aquello simplemente terrible. Lo cierto del caso es que siempre, desde un punto de vista espiritual y religioso, ha habido esa exclusión y ha habido una condenación a este tipo de práctica. Y fíjate que dice que hubo esa, digamos, incluso allí, en el mismo libro de Reyes, habla de una limpia en ese sentido. Ahora bien, en estos tiempos actuales, no hace falta ser un erudito, ni hace falta usar lentes o larga vista para darnos cuenta que todas las grandes ciudades del mundo hoy día tienen millones de homosexuales. De hecho, hay países cuya población ya está entre un 80-90% de personas que practican bien sea el lesbianismo, la bisexualidad o este tipo de conducta. Entonces, fíjate hasta dónde ha llegado este tipo
digamos, este tipo de hábitos sexuales en las sociedades de muchos países o en todas, prácticamente en todas nuestras sociedades. Lo que sí hay que, no hay que olvidar y tener en cuenta son los diferentes pasajes que nos dicen las diferentes escrituras, en este caso en nuestro mundo, como reina la Santa Biblia, entonces nos referimos a pasajes bíblicos. Vale la pena recordar lo que pasó en Sodoma y Gomorra, como consecuencia precisamente de este tipo de prácticas contra natura. E incluso si nos vamos al libro de Judas, en el Nuevo Testamento, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando nos hablan de la homosexualidad, cuando nos hablan de la sodomía, nos están hablando de vicios que hemos adquirido los seres humanos, de una conducta que se ha convertido en un verdadero vicio, es como el vicio, por ejemplo, de las drogas, o qué sé yo, del cigarrillo. No es el mejor ejemplo, pero es por poner algo, y que a las personas se le hace muy difícil de dejar. De hecho, casi que imposible de dejar, porque se acostumbran a los mismos. Entre comillas, le agarran el gusto a este tipo de actividad y renunciar o cambiar la misma o incluso invertir esa naturaleza que se adquirió como una consecuencia de acciones de vidas pasadas es supremamente difícil. Lo que sí es cierto es que va en contra de la misma naturaleza. Eso no tiene discusión. Que hoy por hoy, precisamente por la gran cantidad de homosexualidad que existe en nuestro planeta y por su influencia política, por su influencia económica, generen gran presión en nuestras sociedades y que quieran hacer pasar lo anormal como algo normal, esa es otra cosa. Si bien es cierto, he dicho que desde lo más profundo de mi corazón he aprendido a respetar, porque hay que salirse de los parámetros que normalmente nos dictan, digamos, las tradiciones familiares, culturales, sociales, es incluso espirituales, o lo que me refiero a lo que es el fanatismo espiritual. No es fácil lograr trascender todo aquello, no es fácil, pero así como es cierto lo que acabo de decir, también es cierto que es obvio que no es natural. Que se haya vuelto normal, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Que la presión, como acabo de decir ahorita, económica, política y social que se ejerce, la influencia en los medios de comunicación para que veamos esta práctica como algo normal es otra cosa. Pero no es normal. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y fíjense que es tan común, porque una cosa es la normalidad y otra cosa es lo común. Es tan común este tipo de prácticas sexuales que no es difícil hallar las mismas dentro de los conventos, dentro de las religiones que tanto les han perseguido, dentro de las sectas espirituales, filosóficas, pseudoesotéricas, pseudoespirituales, etcétera, etcétera. No es raro conseguir eso allí, porque repito, es una práctica que ha, digamos, en buena medida invadido nuestra cotidianidad, nuestras propias vidas en las diferentes sociales. De hecho, es tan común y se ha llegado a, entre comillas, espiritualizar tanto que muchísimos sujetos que practican la sexualidad contra natura hacen de este tipo de actividad un estilo de vida con una mística disfrazada. Han hecho de ello incluso una religión, como acabo de decir, un verdadero misticismo con un ropaje de santidad, lo cual sin duda alguna ha generado múltiples, pero múltiples y sensibles repercusiones en nuestra sociedad en todos los ámbitos. Lo repito, en el ámbito económico, político, religioso, social, etcétera, 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 y no me voy a alargar en el tema. Lo cierto del caso es que se ha vuelto tan común, pero tan común, que ha llegado a tal nivel de aceptación
que hasta en las personas heterosexuales, en nosotros, los seres humanos que tenemos una vida, digamos, sexual, entre comillas, normal, caballero con una dama, la dama con un caballero, que incluso lo más normal en la inmensa mayoría de las parejas heterosexuales es que se practique la sodomía, así, sin estarle dando vuelta al asunto. Fíjate que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, fíjate que Dios respeta el libre albedrío. Cada quien puede tomar sus propias decisiones y dice, Él los dejó decir, le ha dado libertad a la humanidad y la humanidad se entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, la sodomía se ha vuelto tan común y tan normal que dentro de las parejas heterosexuales, las mujeres comenzaron a practicar esto. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia contra otro. Y bueno, y caímos, digamos, en este tipo de vicio. Y al final dice estos capítulos que recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, los karmas, todos pueden ser perdonados, nos enseñan los grandes maestros de la luz, todos pueden ser perdonados, pueden ser negociados, pero hay un karma llamado karma duro, el cual no admite negocio. Y el karma duro es el que está relacionado con los delitos sexuales, con los delitos contra natura. Esas son las enseñanzas que nos dan los grandes maestros de la luz. Y por eso que incluso la Biblia o las Sagradas Escrituras son tan radicales en ese sentido. Y si nosotros nos vamos incluso a lo que son las escrituras, nos describen que lo normal es que los infrasexuales, es decir, las personas que practican la sodomía, el lesbianismo, etcétera, etcétera, la bisexualidad, normalmente ingresan a la involución, a lo que la religión llama los mundos infiernos. ¿Ven? Dice el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron y ambos han de ser muertos y sobre ellos será su sangre. Realmente una condena muy cruel, muy fuerte, muy tajante, de la cual nos habla el libro del Levítico. Y fíjate que hace ratito decíamos que precisamente el mismo Padre Celestial respeta las decisiones de cada cual. Cuando un homosexual toma la decisión o en este caso adoptó este estilo de vida por karma, por accidentes que tiene la vida, por abuso, por ciertas orientaciones que incluso dan los medios de comunicación, por la causa que sea, que no es el tema que se está desarrollando. Lo cierto es que al final hubo una decisión. Por dura que haya sido, se tomó la decisión o tomaron una decisión. Lamentándolo mucho, de acuerdo a las escrituras y a lo que enseñan los grandes maestros de la luz, se sumergen en el séptimo círculo dantesco de Saturno. ¿Por qué? Por haber cometido el delito de violencia contra natura. Y fíjate que dice el libro de Corintios, capítulo 6, versículos 9, en el primer libro. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, obviamente heredarán el reino de Dios. Y en consecuencia dicen también los grandes maestros de la luz que en el Tártaro, en el Averno, viven los fornicarios, adúlteros, homosexuales, asesinos, borrachos, ávaros, egoístas, etcétera. Ahí viven los pecadores. Ese es el destino de nosotros, hablo en plural, independientemente del pecado que estemos cometiendo, es el destino de nosotros los pecadores si no nos corregimos. Ese es el destino que está allí. Ahora, en una ocasión alguien le preguntaba al gran avatar de Acuario que si un homosexual lograra por un momento tener conocimiento de su castigo, el conocimiento de su castigo, y pidiera a la ley ayuda, ¿será que se le podría conceder la gracia de volver a su estado normal y en este caso obtener un beneficio de la divinidad? Realmente el maestro entregó una enseñanza dura,
dura, muy dura, pero muy clara. Sin embargo, dice que si cualquiera se arrepintiera de verdad, puede haber una posibilidad. Podría suceder el caso de que se regenerara un homosexual, sea hombre o sea mujer. Fíjate que no cierra del todo la puerta. Él dice, podría haber. Sin embargo, luego dice que lo doloroso es que nunca dentro del sendero de la luz se vio a que el caso de que un homosexual revertiera su condición. Ni siquiera quienes están dentro de las escuelas iniciáticas, como los gnósticos, por nombrar solamente algunos, nunca vieron ese caso. Pero no cierra la puerta. Pila con este detalle. No cierra la puerta. ¿Ok? No cierre la puerta. Y no se preocupen, por lo menos en este caso las personas, si me estás escuchando y tienes este tipo de condición sexual, no te preocupes, porque dentro de las formas religiosas, espirituales, el hecho de estar allí no garantiza que la persona esté salva. Incluso la inmensa mayoría aún no está salva. La inmensa y escandalosamente mayoría no está salva. Lo que sí tenemos que tener claro, eso lo enseña el gran avatar de Acuario, es que para el indigno, es decir, para el pecador, para nosotros los pecadores, independientemente, digamos, del perfil psicológico que tengamos o de la debilidad que nosotros tengamos, bien sea desde el punto de vista de la codicia o del orgullo o de la lujuria, que es el caso que priva en lo que estamos hablando hoy, para el indigno, todas las puertas están cerradas menos una, la puerta del arrepentimiento, la puerta del arrepentimiento. Eso sí, dice en la Sagrada Escritura, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Tiene que haber una reversión. Para que haya una esperanza de poder entrar al cielo, tiene que haber un arrepentimiento y una redención. Tiene que volver el hombre o la mujer a una sexualidad normal. Y tiene que haber realmente las prácticas, digamos, espirituales que conducen al ser humano hacia esa liberación. Nos dicen los grandes maestros que es muy difícil que esta condición se revierta, pero repito, todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Y quien tiene la última palabra es el Padre Celestial, no somos nosotros, de ninguna manera. Sí dice que es muy raro los casos, ¿verdad? Pero que mediante un supremo dolor y de arrepentimiento se puede lograr una reversión. Eso sí, también aclara que, a ver, son tan raros los casos que se pueden contar con los dedos y sobran dedos. Sin embargo, ya para ir culminando, me atrevo a decir en el nombre del Cristo bendito las mismas enseñanzas que nos han dado los grandes maestros de la luz, que al león de la justicia se le combate con la balanza. A lo mejor, por este tipo de actividad y de acuerdo a lo que dicen las escrituras y las enseñanzas de los grandes sabios, de la luz, ¿verdad? Del sendero blanco, dicen que hay una condenación. Sin embargo, también enseñan los grandes maestros que al león de la justicia se le combate con la balanza. Quizás no se logre escapar de un juicio y de cierta condenación, pero por lo menos, si se hacen muchísimas buenas obras, se puede lograr a través de este tipo de buenas obras y de la apelación en ese sentido, de que la condena sea corta. Hay personas que son condenadas en el mundo físico a cadena perpetua, que son condenadas a muerte, que son condenadas a 30, 40 años de prisión, 60 años de prisión. Pero si tienen una buena conducta, si muestran un arrepentimiento, si hacen muchísimas obras sociales, muchísimas obras de caridad, normalmente logran, fíjate, logran una disminución en su pena o en su condena. Y si así lo hace el hombre, ¿por qué cerrar la puerta ante el Padre Celestial, ante la ley divina? Entonces, lo que les quiero decir es que quizás es muy probable que exista una condenación, pero no eterna, y que a través de las buenas obras, un hombre, una mujer que ha desviado su naturaleza sexual, pues pueda lograr, en este caso, lo que es la caridad divina. Dice la invocación del gran sabio Salomón, misericordia y justicia, sed el equilibrio y el esplendor de mi vida.
entonces siempre va a haber misericordia, siempre va a existir una justicia superior para cuando hay un arrepentimiento sincero. Desde ese punto de vista, existe todavía la posibilidad, luego quizás de tener que pagar parte de nuestros pecados, de obtener una redención y, ¿por qué no?, de que estas personas que tienen este tipo de debilidades, así como cualquier otro ser humano, porque Dios es redención, es arrepentimiento y es caridad, existe la posibilidad de que puedan entrar a la bendición del cielo. Un abrazo fraternal para todos ustedes y que la bendición siempre esté contigo y con toda tu familia.